Olímpicos, ¿sabe de qué hablé con el presidente del Gobierno? De Andorra y de la transición justa. Para que le pueda decir al señor Beamonte que yo estoy hablando, aparte de hablar de lo que hablamos, de la candidatura olímpica como partido y como vicepresidente del Gobierno y como todo, que sería fundamental para Aragón, digo, para poner la nieve de Aragón ya en el top, como en Europa. Y hablé precisamente de esto. Y el señor Lambán, que hicimos una parte con el presidente del Gobierno, se lo puede ratificar, para que vea. ¿Por qué? Porque siento como usted y me preocupa mucho la transición justa. Pero se están desplegando, señor diputado, todos los instrumentos para que la solución a los problemas de empleo y al efecto que ha dejado la central sea una solución donde encontremos al final un camino. Primero, ¿sabe usted, y se lo voy a repetir, que cuando hemos estado trabajando y tenemos firmados convenios, el 22 de mayo del 20 ya firmamos un convenio de actuación entre el Ministerio y el Gobierno de Aragón. ¿Sabe que han participado en los convenios de la transición justa en un proceso transparente 69 agentes? Se ha consultado a los ayuntamientos y han nacido de ahí 140 proyectos. Y le puedo asegurar, porque así es, que desde el mes hasta el mes de junio no estaba aprobado el reglamento de la Unión Europea que permite que se puedan destinar fondos de europeos a la transición justa. Luego se ha preparado el camino, se han escuchado a los agentes y en el momento que se desbloquee, que ya se desbloquea con el reglamento que regula los fondos de transición justa, el propio Ministerio va a dotar, como digo, para los 140 proyectos. En paralelo, se han puesto en marcha 24 proyectos pendientes. ¿Se acuerda que ustedes me lo han pedido aquí? 24 del antiguo plan Miner 13-18, nos quedaba una cola. Y hemos puesto desde el Gobierno de Aragón el 25% de los proyectos y el Estado el 75%, y ya tenemos en marcha, ya hemos firmado los convenios y se han aprobado los convenios de esos proyectos. En paralelo, salió publicada, como sabe, una convocatoria del último 13-18 de proyectos empresariales y tenemos ya analizados. Esto es primicia. Voy a convocar una mesa de la minería dentro de unos días para que esos proyectos que nos ha mandado, presentados a la convocatoria última del 13-18, vayan ya al Instituto del Carbón con el informe favorable de la mesa de la minería. Más la primera orden, y esto es importante, esto es muy importante para el territorio, la primera orden por el cual se convoca el concurso de capacidad de los 1.300 megavatios de la central térmica, la primera es la de Aragón. La de la central térmica, sabe usted que hemos alegado, y ahí le voy a decir también que yo creo que algo hemos cambiado, porque en esos convenios de transición justa y a petición de algún otro grupo, aunque no lo hiciera, con proposición presentada, la cuenca minera central, hemos ampliado a 34 el número de municipios a los que llega la transición justa. Y entra la cuenca Andorra-Sierra de Barcos, la cuenca minera central. Y más aún, a la orden de convocatoria de la central térmica de Andorra, y aquí está también el alcalde de Alcañiz, de su querido municipio, hemos presentado alegaciones para que el proyecto de desarrollo que presente la empresa en la transición justa pueda acoger inversiones en otras partes que no sea exclusivamente el municipio de Andorra. Señor, yo digo, hay que tener paciencia. Los que llevamos aquí mucho tiempo sabemos que estos grandes proyectos cuesta desarrollarlos, pero tenemos infraestructuras en marcha, 140 convenios en el Ministerio, la adjudicación de los contratos, tal. Y luego
se lo digo también, hay proyectos declarados de interés autonómico en el Gobierno de Aragón de energías renovables que van a convertir el Bajo Aragón en un elemento clave en la producción de energía renovable en la Comunidad Autónoma de Aragón. Gracias, presidenta. Yo no tengo esa percepción, señor diputado. Yo no puedo tener esa percepción. No puedo tener esa percepción porque vivo intensamente estas cuestiones y mire, ¿qué hemos hecho con la transición justa? Adelantar el trabajo. El reglamento de la Unión Europea que aprobó los fondos de transición justa 2021 de 24 de junio. Sí que hemos hablado de que España va a recibir el 4% de los fondos, que hay 700 no sé cuántos millones de euros, pero se ha hablado, se ha negociado políticamente, pero nosotros no actuamos hasta que no hay reglamento. Y yo me pongo en el papel de la ministra. ¿Cómo voy a...? Lo que he hecho en el Plan Integrado de Energía y Clima es poner ya por anticipado que voy a necesitar los fondos que se estaban solicitando a Europa de transición justa, hacer la consulta a los 69 agentes del territorio, preparar el paquete de los 140 proyectos, firmar un protocolo con el Gobierno de Aragón que ya firmamos y cuando venga el money, cuando Bruselas nos permita el gasto, aquí está el consejero de Hacienda, llevamos los acuerdos al Consejo de Ministros y ponemos en marcha los convenios, no antes. Y otra cosa, por eso le digo que yo no tengo la percepción. Hombre, que yo tengo un mensaje, se lo puedo enseñar, que le puse a la ministra, que la primera instalación que sale a concurso, los 1.300 megavatios, que ha acelerado los proyectos a presentar en su comarca y en la mía, por decirlo de una manera, que es en Andorra y en el Bajo Aragón, ha sido la central térmica de Andorra, que está la orden ya circulando y que hemos podido alegar que a veces se hacían órdenes en anteriores épocas. Yo no quiero sacar aquí del pasado porque el pasado no nos conduce casi a nada, pero se hacían y ahora la orden nos han dado posibilidad de reclamar y le estoy diciendo que vamos a meter cosas interesantes en el sentido de que si todos los proyectos se hacen en Andorra, toda la energía renovable que se puede poner en marcha o el almacenamiento de energía o la producción de hidrógeno no cabe. Ya me entiende usted que es ingeniero. Entonces vamos a que quepa, que se extienda la mancha de aceite que provoque estos nuevos proyectos por el Bajo Aragón y entonces ganaremos todos. Yo quiero decirle que ahora no me acuerdo de memoria la cifra, pero voy a intentar recordarla. Hay 25 proyectos nuevos presentados a este plan MINER. Sabe que están los municipios muy mineros y los limítrofes, con una suma de más de 90 millones de euros y 200 puestos de trabajo. En la última convocatoria del 13-18 tenemos la central. El Gobierno de Aragón ha declarado de interés autonómico, aquí hay consejeros que me acompañan, proyectos en la comarca de Andorra-Sierra de Arcos. Se están poniendo en marcha nuevas instalaciones. La subestación Mudéjar, que propusimos en la subestación Mudéjar, lleva 700 megavatios de energía renovables. Le estoy diciendo que sus comarcas estas van a ser punteras en la producción de energías renovables en la Comunidad Autónoma de Aragón, ligados. Y luego hay proyectos que si salen hablan del hidrógeno, del almacenamiento de hidrógeno, del transporte de hidrógeno desde Andorra utilizando el ferrocarril. Vamos a ver. Tengamos fe, que hay que tener fe y desde luego yo de verdad se lo diría igual, no tengo esa percepción. Gracias.